Star vs las fuerzas del mal fue una serie con mucho potencial desde su raíz, ya que su premisa mágica y multidimensional se prestaba para cientos de tramas de todo tipo, las cuales de hecho empezaron muy ligeras para luego ir escalando lentamente hacia algo más grande y épico, o al menos así es como lo pintaron hasta el final de la segunda temporada, tras lo cual la serie se fue desinflando tanto en narrativa como en desarrollo de sus personajes, quienes sufrieron la peor parte de los problemas de enfoque y coherencia que tuvo la serie, pasando de tener un elenco dinámico y alentador a ser unos meros chistes andantes de lo que alguna vez prometieron. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los personajes más desperdiciados en Star vs las fuerzas del mal, empezando por los casos más leves y tolerables hasta los más atroces y dolorosos al haber desechado todo el talento y construcción que los personajes podían ofrecer. Y antes de comenzar, aclaro que solo mencionaré a personajes mostrados en la serie animada como tal, dejando afuera desperdicios en medios derivados, habiendo solamente una excepción que verán más adelante. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Marco, gracias por los tacos. Me alegro mucho de verte. ¿De veras? ¡Claro que está todo bien, tío! Y en el último puesto de derroches tenemos a Jacqueline Thomas, un personaje secundario que aparecía de forma casual en la primera y segunda temporada, siendo una chica popular y genial que acabó siendo amiga de Star y de Marco, llegando a formalizar una relación con este último en cierto tramo de la serie, lo que si bien se prestó para crear un triángulo romántico entre ellos y Star, luego de que Marco y ella rompieran, la serie literalmente la hizo a un lado como si fuera un cero a la izquierda, a pesar de ser un personaje muy querido en el fandom por su frescura y esencia tan agradables, algo que la serie desperdició abiertamente al encasillarla en un solo rol temporal, pasando de ser la chica que agitaba las aguas en el Starco a esencialmente borrarla de la ecuación como si nunca hubiera existido, al grado de hacer solo míseros cameos saludando a los protas como si fuera una amiga lejana, lo que si bien no es mega pésimo, mínimo la habrían podido agregar al elenco secundario como una amiga cercana al grupo central, sirviendo como el sentido común del elenco principal al tener un enfoque menos mágico y más racional, sirviendo quizá como cable a tierra para Star para así frenar su impulsividad en momentos clave de la historia. Pero en vez de aprovecharse de eso, la obra prefirió mandarla al olvido para luego traerla como cameo con el fin de cumplir una agenda, lo que si bien no es malo de por sí, siento que Jackie merecía un mejor trato, al menos con su personalidad y elocuencia, que sinergizaban bien con el resto. Tus hechizos son tan indisciplinados y sin estructura que eres incapaz de hacer magia básica. No puedes ni traerme una manzana. Y en el noveno lugar de desperdicios encontramos a la pobre de Bebby, la gata mágica que evaluó el progreso de Star durante la ausencia de Glossaryck como mentor, sirviendo como reemplazo indirecto de él en la tarea de medir el potencial de la siguiente heredera Butterfly. Y si bien cumplió su tarea de forma algo decente, el personaje en sí mismo fue un despropósito al solo aparecer en un miserable episodio, donde ni siquiera se da información de fondo sobre ella, más allá de ser una gata mágica y poco más. Y no es sino hasta la sinopsis escrita del capítulo que se revela como la hada madrina de Star, un cargo que el staff seguramente se sacó del asterisco al no haber referencia de eso ni antes ni después del episodio, pareciendo más un personaje de relleno al esencialmente no tener un impacto real durante el desarrollo mágico de Star. Y no digo que a fuerzas debiera ser sucesora de Glossaryck, pero mínimo habría estado bien que se quedara con Star a manera de maestra temporal por unos 4 o 5 capítulos, ayudándole a enfocar mejor sus hechizos y de paso ofreciendo información de fondo sobre el pasado y linaje Butterfly. Pero en vez de aprovechar todo eso, pusieron a Bebby como carne de cañón para alargar de forma inorgánica la caótica narrativa de la obra, generando solo más preguntas al aire, pero sin ofrecer un encuadre genuino sobre datos ni avances relevantes para la propia trama. Vale, el último trozo, ¿quién lo quiere? ¿Omnitraxus? ¿Romulus? Y en la octava posición de personajes malgastados tenemos a la Alta Comisión Mágica, quienes si bien tuvieron presencia constante desde su debut, esta perdió su calidad de manera abismal con el paso de las temporadas, pasando de ser la supuesta autoridad neutral sobre temas místicos a esencialmente ser unos berrinchudos que le tenían coraje a Eclipse y a los monstruos sin una buena razón. Recuerda, Hola, soy Bob Esponja. Hola, Bob Esponja. Te patearé el trasero. Velocidad. Pareciendo más que hacían las cosas por puro capricho, en lugar de usar su sabiduría y experiencia como seres milenarios, cosa especialmente vista con Romulus, que más allá de su alivio cómico, era un ser molesto que atacaba y encarcelaba a cualquiera por mero impulso personal.
o Hikapu, quien si bien tuvo apariciones más lógicas y recurrentes, solo fue crucial en 3 o 4 momentos de la trama y poco más, con su última aparición siendo ultra forzada al salvar a los protas a modo de mero guionazo, para después aceptar el plan de Star sin rechistar, dejando una despedida sosa para el personaje, considerando su peso como amiga de Marco y ser primordial. Y por último, Legmet, Reinaldo y Omnitraxus fueron en esencia un cero a la izquierda en la mayoría de sus apariciones, con Legmet siendo el único medio salvable al sacrificarse por los otros en un momento crucial, mientras que Reinaldo salió en un solo episodio y Omnitraxus fue un simple vendehumo que nunca aprovechó para nada su poder multidimensional, dejando así a la alta comisión mágica grupalmente como una facción que hacía mucho ruido, pero sin nada de nueces en la práctica. ¿Se encuentra bien, señor? No lo sé, está todo bien. ¿Tomaste el vuelo correcto? ¿Estás llegando tarde? ¿Estás dormido o estás confundido? Y en el séptimo lugar de decepciones tenemos a otro ser místico, siendo en este caso el tan famoso e impredecible Klosarik, quien pese a tener un buen peso en las primeras temporadas, este se fue diluyendo dramáticamente al inicio de la tercera, ya que en esta regresó físicamente, pero con su mente dañada y corrupta, pasando de ser el consejero más sabio sobre la magia a un simple bicho raro que solo sabía gritar Globgor sin una razón. ¡Globgor! ¡Globgor! Lo sé. Volviéndose en esencia una pequeña mascotita random que solo estaba ahí para hacer la gracia y poco más, o al menos ese fue el papel que tomó en buena parte de esa etapa, revelándose solo hasta la batalla final con Meteora, que realmente estuvo lúcido todo el tiempo, tomando así por tontos a medio mundo al implicar que podía haber ayudado en aquel desmadre. Y la cosa no acaba ahí, ya que en la cuarta temporada, lejos de ser útil, se limitó a ser un alivio cómico y personaje ocasional muy mínimo, teniendo solo un papel relevante como tutor de Meteora de manera ultra situacional en un capítulo, con el fin de despertar su forma Miubertad sin verse demasiado forzado en el final. Pero más allá de eso, Klosarik dejó mucho que desear en el resto de la conclusión en general, dejándolo como un guía súper negligente con un objetivo difuso que al final acabó esfumado de manera literal. ¿Crees que a mí me ha resultado fácil? Es lo más difícil que he hecho jamás. Y seguir aquí contigo ahora mismo no hace... Y en el puesto 6 de desilusiones aparece el buen Tom, que si bien tuvo un desarrollo creíble, al menos para los estándares de la serie, al final fue usado en su mayoría como simple recurso de trama para jugar con el Starco, con Tom siendo el catalizador de las idas y venidas emocionales entre los protas, actuando como la tercera esquina en un triángulo amoroso alargado de manera innecesaria, ya que si bien Tom inició como rival y enemigo de Marco, ante su evidente acercamiento y amistad con Star, ese papel fue útil y suficiente en la primera y segunda temporada, dejando de dar gracia luego de enfocar a su personaje como un chico iracundo que buscaba mejorar para bien, lo que se ve de forma tenue en la temporada 3, donde busca liberarse de sus demonios de forma literal, dándole así una chance a Tom para evolucionar hasta volverse un aliado útil y confiable del reparto central. O eso es lo que me gustaría decir, de no ser porque la serie escupió ese potencial cada vez que tuvo la oportunidad, volviendo a Tom en un tipo más y más secundario, sin darle la genuina oportunidad de brillar, pudiendo explotar sus enormes poderes demoníacos de formas más creativas que solo usar fuego y ya, o incluso pudiendo usarlo como pieza clave en la premisa del odio entre humanos y monstruos, ya que él, siendo un híbrido de estos, podía ofrecer una opinión válida para solucionar las cosas de manera tangible, cosa que por desgracia solo se mencionó en un par de frases sueltas que nunca llegaron a nada. Soy un monstruo, igual que vosotros. Soy un monstruo rico, sí, pero soy un monstruo. Dejando a Tom como el chico bipolar que se hizo bueno, todo con tal de que no llegue a eclipsar la narrativa protagónica. Rasgo la unión, rompo la piedra y la magia se esfuma en ella. Rasgo la unión, rompo la piedra y la magia se esfuma en ella. Rasgo la unión, rompo la piedra y la magia se esfuma. Y en la mitad del especial encontramos a las reinas previas de Miuni visualmente mostradas, quienes pese a ser parte del linaje más importante de la serie, quedaron relegadas a meros cameos en el tramo final de la misma, apareciendo como simples fantasmas mudos que salieron en los últimos capítulos con el fin de dar algo de profundidad a la decisión de Star, apareciendo solo de fondo a complementar la destrucción de la magia, pero de manera muy forzada con la narrativa, ya que con excepción de Solaria, que mínimo tuvo un pequeño flashback, ninguna otra reina anterior tuvo un mísero diálogo en sus contados minutos en la pantalla. Y no digo que necesitaran cada una su propio episodio, pero al menos un flashback concreto como el de Solaria no les habría venido mal para así darles personalidad, mostrándolos quizá al inicio de los últimos 7 u 8 episodios para así enfocar todas las matices y conflictos que lidiaron las antiguas reinas con el uso de la magia,
dando así más peso al ritual del susurro final con ellas presentes, mostrando su aprobación luego de ver los estragos en cada era específica y así hacer algo más coherente el impulsivo plan de Star, y de paso ofrecerles escenas a cada una para así hacerlas memorables por derecho propio. Pero en lugar de aprovechar esa brecha, eligieron el camino fácil al ponerlas como espectros silenciosos para así adornar la conclusión a modo de simple decoración, dejándolas como ancestros vacíos carentes de trasfondo, más allá de ser tapices en un recuerdo borrado para siempre. ¡Enhorabuena! Puedes hacer magia con ese chisme. Vale. Y en la cuarta posición de enormes fraudes tenemos a la primera reina de Muni, a quien le di un lugar aparte a las demás al ser el mayor desperdicio entre todas las reinas presentadas, teniendo solo un miserable cameo de 1 minuto donde ni siquiera era consciente de sí misma, siendo usada como mera ficha para iniciar la cronología, pero sin llegar a dar un fundamento sólido que la acompañe, más allá de ser una humana random que llegó a Muni y fue declarada reina por pura casualidad, dejando el inicio de las Butterfly como un burdo chiste, donde la gracia está en no haber mucho, pasado el cual responder. Y no digo que necesitara un comienzo súper complejo, pero mínimo habría sido bueno mostrar algunas escenas de cómo ella forjó el reino de Muni usando activamente la magia, de cómo se ganó las primeras marcas de mejillas y de cómo obtuvo el primer gran tapiz dentro del historial global de su familia, el cual, dicho sea de paso, jamás se mostró en la pantalla, dejando así a la primera reina como una tipa anónima sin relevancia propia como tal, quien fue tratada más como un banal cameo o anécdota al no ofrecerle suficiente respeto argumental. Es gracioso que yo llegase a creer que tú me tomarías en serio. Es gracioso que el pequeño Ludo quiera ser una todopoderosa superestrella mágica. ¡Qué chiste, eh! Y en la medalla de bronce de despojos encontramos al pobre de Ludo, el cual fue sin duda de los personajes más maltratados desde el mero inicio de la serie. Pobre cosita fea. Ya que si bien empezó como el típico malo maloso que tenía secuaces y perdía cada que aparecía, este fue ganando más peso y fondo a medida que la serie progresaba, dando incluso paso a su propio arco personal, donde consiguió su propia varita base de los restos de la original, cumpliendo así en parte su meta primordial y de paso abriéndose paso a un potencial mágico desconocido, lo que en caso de haberse desarrollado mejor, habría creado un buen paralelismo más adelante, al mostrar cómo Ludo hacía muy buena magia luego de su arduo y constante entrenamiento, logrando controlar mejor sus hechizos en comparación a la caótica y mi humana Star, lo que habría sido un contraste interesante al ponerlos como rivales directos y quizá posibles aliados en arcos posteriores. Pero en lugar de sacar jugo a esa premisa, la serie optó por usar a Ludo como simple títere de un villano mucho mayor, para después mandarlo al caño luego de que Star solucionara el problema por sí misma, relegándolo a ser un mero recurso situacional que desecharon una vez cumplió su papel. Y pese a luego tener un par de episodios más centrados en él, estos sirvieron más como una despedida para el maltratado arco de Ludo, pasando de vivir solo en el espacio a reunirse con su hermano preferido, retomando su antiguo castillo, para así vivir el resto de su vida como un monstruo pacífico y sin malicia. Lo que si bien no es el peor final, se siente muy acartonado en comparación a todo su prometedor potencial, echando por la borda su madurez mágica y mística a cambio de darle un mísero cameo fugaz en el capítulo final, dando así una conclusión muy lamentable al primer gran villano genuino que tuvo esta obra. ¡Ah! Vosotros no hacéis los planes, sino yo. ¡Yo! Solo yo sé cómo se terminará esto. Y en la medalla de plata de desperdicios tenemos como no a Toffee, el antagonista más icónico y memorable que tuvo la serie. Y no es para menos, ya que de los 4 principales fue el único enemigo que realmente consiguió cada una de sus metas de una u otra manera, logrando no solo destruir la primera varita, sino también corromper la magia de Reis, llegando a casi destruirla. Y aunque no lo logró directamente, al final la magia sí que desapareció más adelante, dándole así la razón a su objetivo. Supongo que Toffee tenía razón. ¡Sorpresa! Lo que si bien vuelve algo poética su meta, el propio Toffee como tal acabó de forma humillante a más no poder, siendo vencido por un ataque random de Star para luego ser finalizado por un pilar tumbado por Ludo, dándole un final sumamente anticlimático al monstruo más carismático y planificador de la serie, dejando en el profundo olvido toda su influencia como el catalizador más importante en las temporadas 1, 2 e inicio de la 3, desconectándolo de forma espantosa de los eventos de Meteora y posteriormente Mina, haciendo ver la amenaza de Toffee como un mal episódico que nadie se molestó en recordar.
Y si de plano no querían añadirlo en etapas futuras, al menos debieron darle una batalla final a la altura de su personaje, consiguiendo quizá invadir Muni desde la varita como un titánico monstruo corrupto que solo Star podría parar, dándole así más sentido a su transformación final y a su super rayito mágico devastador. Pero en lugar de ir por ese camino, dejaron a Toffee como un vendehumo supremo que cae de un simplón ataque por la espalda. E incluso su pelea contra Moon fue bastante floja al no haber escena épica de acción tal y como el tapiz lo había prometido, tirando así el potencial y motivación de Toffee al traste al carecer del suficiente contenido e impacto que este se merecía. ¡Explosión de navales! ¡Oh, maldición! Star hace que parezca fácil. ¿Qué haría ella? Y como mención de grandes derroches, tenemos a Marco, quien si bien tuvo buena relevancia al ser un protagónico, en lo personal siento que su potencial real se desperdició en gran medida, en especial su conexión y afinidad con la magia, que había sido fuertemente implicada en varios tramos, mostrando cómo él podía hacer hechizos complejos con la varita e incluso llegar a excavar profundo con su primer uso, denotando así un lazo genuinamente interesante que valía la pena profundizar. Pero como sabemos esto no pasó, y Marco se limitó a usar la varita en la batalla final a modo de fanservice barato, pero sin fundamento, dejando incluso en el aire la lesión que obtuvo del unicornio en medio de esa misma lucha, dejando con ello su potencial mágico y místico como un gran bait que la obra utilizó solo como publicidad mayormente vacía y superficial. Y en la medalla de oro de máximas decepciones tenemos al mítico pero inexplorado Zed, siendo un desperdicio tan atroz y doloroso que buena parte del fandom ni siquiera sabe de su existencia, ya que por desgracia este personaje solo es mostrado y mencionado en el último libro oficial de la serie, teniendo una mísera página en donde se habla de él, pero de manera súper resumida y lejana, mencionándolo como el monstruo más antiguo y rencoroso y mayor amenaza para humanos durante siglos, siendo la mente maestra que guió las acciones de Toffee, haciéndolo así el precursor más importante tras los eventos en la serie, y cuya esencia era tan ruin y malvada que incluso Globgor rechazaba por completo su ideología, siendo él la razón de que Eclipsa creara hechizos oscuros capaces de erradicar seres inmortales. Y aunque nunca se revela como tal, se implica que él fue el principal causante de la emboscada que acabó con la mismísima Solaria, dejándolo así como el enemigo más formidable para las Butterfly y para la paz en Muni en general. Y pese a todos sus enormes méritos, el propio Zed brilló por su ausencia en la serie animada, según la creadora debido a que este ya había perecido mucho antes de los eventos presentes en la misma. Y aunque la verdadera razón de su ausencia se debe a que tanto Zed como el material del libro final fue creado a la par de la cuarta y última temporada, haciendo imposible agregar a Zed a la historia principal de una forma orgánica y natural. Lo que si bien es comprensible, hace todavía más lamentable que todo su lore y potencial quedara como una simple anécdota y ya, teniendo el pasado y trasfondo más que necesarios para ser el villano final y definitivo que la serie tanto necesitaba. Pero como lastimosamente eso no ocurrió, dejo a Zed como el personaje más malgastado de todo Star vs las fuerzas del mal. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me encantaría saber cuál de todos los personajes mencionados es el que más decepción les causó, o si creen que hay algún otro que merecía aparecer en la lista. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!